Empezar. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos nuevamente en una clase más de historia. El tema de hoy es algo muy interesante, es como que enigmático para todos y es sobre la brujería en México. Bueno, por favor les pido que mantengan sus micrófonos apagados, por favor, para que podamos escuchar bien a Gaby, que es la que hoy nos va a dar la plática. Bueno, bien, la brujería en México es un tema fascinante y complejo que abarca siglos de historia, desde las prácticas mágicas y espirituales de las culturas prehispánicas hasta la influencia de la brujería europea traída durante la colonia. Este fenómeno ha evolucionado y adaptado a lo largo del tiempo, integrando elementos indígenas, africanos y europeos en un sincretismo único que aún perdura en la cultura popular y en las creencias de muchas comunidades. Este sincretismo resultó en una variedad de prácticas mágicas, de brujería, que combinan elementos prehispánicos con tradiciones europeas y ese ya lo había leído, ¿por qué se grabó? Ok, bueno, entonces es una mezcla de ritos, de creencias, es místico. Para todos, como que a los mexicanos nos llama mucho la atención todo este tipo de temas, porque pues lo traemos desde ahora sí desde nuestras raíces. Unos creen, otros no lo creen, es decir, aquí es ya de cada quien, pero vamos a hablar un poquito del tema, vamos a que nos platique Gaby sobre el tema de la brujería. Gaby, es todo tuyo. Muchas gracias, Berito. Muchas gracias a todos. Pues bueno, si me permiten, voy a estructurar esta conversación en prácticamente tres partes. Voy a iniciar con lo que son los antecedentes y lo que es la brujería en Europa. Posteriormente vamos a hablar de las características de la brujería en Mesoamérica con sus características particulares y posteriormente ya al final lo que es el sincretismo del que nos hablaba Ver. Entonces, bueno, sin más preámbulos, entremos ya de plano al tema y vamos a hablar de los antecedentes de la brujería, que en este caso la primera parte, insisto, va a ser el tema de Europa. Hay que tener muy en claro que las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la botánica, del estudio de todas estas áreas, está íntimamente relacionada a lo largo de todas las civilizaciones, particularmente en las antiguas. Vamos a tener que áreas como, insisto, la botánica, la herbolaria, incluso con el avance de la ciencia en las civilizaciones, lo que posteriormente conocemos como alquimia, van a formar parte importante de todas las concepciones y de los modos sociales que se tenían en las civilizaciones antiguas. Así bien, van tomando estas características y principalmente siendo los hombres los que van a tener más importancia en la práctica de estas cuestiones. Vamos a definir como el tema que son todos estos conocimientos que se les atribuyen a alguna concepción o algún elemento de magia, precisamente porque hay que tener en el contexto de las civilizaciones antiguas cómo es que a través de estos conocimientos se les daba esta percepción de magia por ser desconocidos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que empiezan a tomar parte importante no solamente en la sociedad, sino en las cuestiones de Estado, como es el caso, por ejemplo, de los faraones con los sacerdotes que eran asesores de los faraones y que también daban su fe para las intervenciones militares. Esto se va a ir heredando hasta que lleguemos principalmente a Grecia. Tenemos muy presente el oráculo de Delfos, que era y determinaba incluso hasta acciones de guerra, percepciones de índole personal y que se volvió un marco de referente y un legado histórico incluso para las civilizaciones posteriores. Sin embargo, aquí el tema, por ejemplo, cuando llega el Imperio Romano, que ya sabemos tiene muchísima influencia de los griegos, va a tomar ciertas características que se van a ir separando y que van a ir dando base a la concepción de la brujería ya en el medioevo. Vamos a tener que principalmente en el periodo de expansión de los romanos se van a empezar a legislar en contra de estos hechos o de estas prácticas a través de la ley de la Lex Cornelia,
de los romanos, se va a prohibir el uso de la brujería y todas estas cuestiones bajo pena de muerte. Sin embargo, a la vastedad del Imperio Romano, vamos a tener que persisten y sobreviven estas cuestiones debido a que la política de Roma, hay que recordar que era el de respetar sus usos y costumbres. Y precisamente, insisto, por la vastedad y lo enorme que era la administración romana, estas prácticas relacionadas íntimamente al conocimiento de la botánica, de la herbolaria, van a subsistir. Por otro lado, vamos a tener que también desde las civilizaciones antiguas, las mujeres están íntimamente relacionadas con la herbolaria, con la botánica, con lo que se reconoce alquimia, como estos hechizos que se forman parte de estas concepciones, porque son las dadoras de la medicina, de cuidar, de atender y van a ir adquiriendo al paso de los siglos y conocimientos relacionados con principalmente cuestiones que tuvieran que ver con los partos, eran las que los atendían y estos conocimientos también les dieron fuentes o les dieron las herramientas para prevenir embarazos de manera o métodos, métodos anticonceptivos a través de la herbolaria, incluso métodos abortivos. Así va a ir trascendiendo el conocimiento y se va a ir vinculando este tipo de cuestiones con las mujeres. Vamos a llegar a la época del medioevo, ya con la implantación del cristianismo en pleno, vamos a ir teniendo que se empiezan a cimentar las cuestiones del cristianismo como una base importante, incluso que definen la naturaleza de las mujeres dado que por el legado que se tiene desde tiempos antiguos, las mujeres siguen estando relacionadas íntimamente con la botánica, con la herbolaria, con la alquimia y con todas estas cuestiones que se empiezan a transformar en la concepción cristiana tan férrea, tan cerrada, en actos de maldad. ¿Por qué? Porque se consideran que son opuestas a la fe de Dios y a las prescripciones y los mandatos de las mujeres dentro de la concepción cristiana. Entonces vamos a ir teniendo que empieza a cambiar, por ejemplo, la concepción de brujas. Brujas se va a dar este reconocimiento mucho tiempo después. Las brujas empiezan a llamar bajo el término latino maleficae, que significa malévola o que profana la maldad. Es aquí cuando vamos a empezar a ver que este tipo de conocimientos, particularmente siendo de las mujeres, se van a empezar a perseguir. Por otro lado, también es importante remarcar que a diferencia de lo que sucedía con los hombres que solían practicar estas artes, por la naturaleza que se les atribuye en el cristianismo debido a su género de mayor control, de mayor conciencia, de mayor conocimiento, se les va a reconocer a manera de magos o hechiceros. Un personaje que ejemplifica esta situación, por ejemplo, incluso en leyendas, es Merlín y su importancia en las leyendas del rey Arturo. Él respondería bajo estos preceptos a las mismas situaciones de las brujas. Sin embargo, bajo las mismas leyes o los mismos recuerdos y estas percepciones, él es considerado un mago, un hechicero y por ende, aunque no era permitido, sí es aceptado. Por otro lado, vamos a tener que estas prácticas que eran dadas o atribuidas a las mujeres por la misma naturaleza que les atribuye el cristianismo se transforman en actos de maldad. Aquí vamos a entender también que es particularmente a las mujeres a las que se les atribuye estas cuestiones de brujería, ya como estos actos de maldad y su relación con el demonio particularmente. Las mujeres eran más proclives a ser acusadas por diversas razones. La principal era, pues, que, bueno, ellas se salían de los parámetros establecidos por el cristianismo. Estos parámetros que establecen situaciones determinadas que tenían que cumplir las mujeres. Si una mujer salía de estos parámetros o de estas concepciones, era
posiblemente acusada o era factible que fuera acusada de su relación incestuosa o carnal o lasciva con el demonio. ¿Y por qué hacemos estas referencias? Porque son los denominativos que se les empieza a determinar su persecución. Factores como el que estuvieran solteras, el que siendo viudas no volvieran a contraer nupcias, que fueran emigrantes, es decir, que viajaran o que se establecieran, eran motivo suficiente para ser acusadas. Otros de los conceptos que va a tener la brujería o la casa de brujas es la denominación de que la mujer por su naturaleza es incitadora al pecado. Y para tal se van a cimentar en el tema de la Biblia y obviamente el tema de Adán y Eva. Entonces, ellas eran las incitadoras del pecado para que el hombre pecara. Esto, si lo transportamos en un ámbito sexual, ellas eran con su feminidad a las que hacían posible o las que hacían que el hombre pecara. Y esto también las hacía proclives a ser, como se les denominaba muchas veces, amantes, concubinas y serles relacionada con el demonio. Estos preceptos se van a ir cimentando en las primeras etapas de la Edad Media y del cristianismo. Para tales temas van a sustentarse particularmente dos o tres aspectos que me gustaría particularmente platicar con ustedes. El primero es el Maleus Maleficare o Martillo de las Brujas. Es un manual publicado en 1487. Es un libro que habla acerca de las brujas, cómo es que se les debe de identificar los procesos que se llevan, la manera en cómo deben de ser interrogadas, cómo deben de ser llevadas y bajo cuáles se establecen los parámetros por los cuales se les deben de hacer pruebas para la comprobación de su relación con el demonio y estas prácticas. Si, por ejemplo, dentro de este manual o el martillo de las brujas se les relacionaba con la botánica, con la herbolaria, con la alquimia, era factor determinante para ser acusadas como brujas. Factores ya mucho más fantasiosos como el hecho de que si, por ejemplo, una mujer supiera nadar, era prueba irrefutable de que era bruja porque el agua la repelía, la expulsaba. Que las mujeres, en este caso acusadas de brujería, volaban porque carecían de alma. El alma era la que les daba el peso del cuerpo y entonces si ellas carecían de alma porque le habían entregado su alma a los placeres o las cuestiones relacionadas con el demonio, entonces eran motivo para ser perseguidas y ser juzgadas. Vamos a tener un sinfín de ejemplos a lo largo de la Edad Media que refieren estos juicios. Es importante recalcar que dentro de este martillo de las brujas se va a dar la explicación, digamos que en este caso biológica a través del cristianismo, de por qué las mujeres son proclives a hacer y a mantener relaciones con el demonio. Voy a empezar por el hecho de que fueron dos monjes dominicos, Henry Kramer y Jacob Spenger, que fueron los que se dieron a la tarea de formular este super manual para cazar, interrogar e identificar a las brujas. Vamos a ver que aparte de su relación con las artes que ya les he platicado, dan una explicación. Textualmente argumentan que la naturaleza femenina, que es distinta a la del hombre y que no podía ser de otra manera, ya que desde su misma formación, a partir de un hueso curvo, que en este caso es la costilla, tienen implícita la desviación, lo que las hace más carnales, falsas, vengativas y más perversas que el hombre, e incluso proclives a fraternal de manera sexual con el demonio. Una de estas cuestiones que vamos a ver dentro de este libro es que denominan a las mujeres como de lengua mentirosa y ligera. Estoy leyendo textual.
aquello que aprenden en las artes mágicas que no lo ocultan difícilmente con otras mujeres. Esto le va a dar el sentido de lo que se denomina el aquelarre. El aquelarre dentro de la brujería o de estas concepciones son estas reuniones entre las mujeres que practican estas artes y que comparten entre ellas su afiliación carnal, que en este caso también podría ser relacionado incluso a el homosexualismo, que en este caso sería por ser lesbianas, y que mantenían relaciones carnales entre ellas. Y además las mujeres son seres débiles que intentan por venganza fácil y que inventan un medio de venganza fácil por medio de maleficios y artes oscuras. Este libro va a estar vigente durante prácticamente el resto de la Edad Media. Va a cumplir su función en los siguientes 2 siglos, es decir, del siglo XV al siglo XVII, prácticamente al XVIII. Va a ser el manual bajo el cual la Santa Inquisición va a formular todos sus procesos inquisitoriales en la caza y en la búsqueda de las brujas. Los historiadores creen a este momento que alrededor de entre 80,000 y 100,000 personas fueron ejecutadas debido al tema de la brujería y otros sin fin que fueron procesadas. Van a incluso a señalar que es durante los siglos XVI y XVII donde se da más prácticamente el 60% de todos los juicios que se estiman se llevaron a cabo en este periodo. Es debido a esto que voy a remarcar un aspecto muy importante, particularmente en lo que tiene que ver con la Santa Inquisición en España. Vamos a hablar, del auto de Logroño en España. Este auto de Logroño se desencadena en marzo de 1611, cuando se desencadena una persecución masiva de brujas en las provincias de Navarra, Guipúzcoa y La Rioja. En marzo de 1611 se toma el caso de al menos 2,000 sospechosos de brujería. Entonces Madrid ordena a 2 inquisitores empezar a revisar esta situación. Su informe comprendió alrededor de 11,000 páginas y recogió alrededor de 5,000 testimonios y llegó a la conclusión que muchas, y la mayoría, si no es que la totalidad de todas estas acusaciones fueron falsas. De aquí en adelante, la Inquisición se volvió mucho más cauta con las acusaciones de brujería, disminuyendo considerablemente sus procesos que terminaron en ejecuciones de las mismas. España no volvió a quemar brujas después de esto, o fueron muy pocas. Aquí hay una discrepancia entre algunos historiadores que dicen que sí hubo más ejecuciones y otros historiadores que afirman que ya no hubo más ejecuciones. Lo que sí es un hecho es que a partir de este auto de Logroña, el proceso inquisitorial en España se volvió mucho más cauto, mucho más selectivo. Hay que recordar que a diferencia de lo que nos han enseñado, los inquisitores no eran personas exclusivamente dedicadas a esto, eran personas que formaban parte de las diferentes creencias católicas, pero tenían especialidades como en derecho, como en teología, como en medicina, o sea, eran personas que tenían conocimientos en su época especializados y que empezaron a llevar a partir de este momento, particularmente en las acusaciones de brujería, un proceso determinado y mucho más selectivo para empezar a disminuir y poder desechar todas estas acusaciones. Otro caso también muy importante que ahorita vamos a comentar, si ustedes me permiten, es el caso, obviamente, ya en las colonias, ya ahora sí que de este lado del charco, de las brujas de Salem. Las brujas de Salem, vamos a recordar que es una colonia que se establece en Nueva Inglaterra de peregrinos, todos muy creyentes, muy religiosos, que se establecen en la región de Salem, en Massachusetts. Esta peregrinación, que empieza desde 1611, va a ir implantándose a lo largo de varias partes y
va a ser hasta, pues una colonia inglesa, perdón, va a ser hasta 1692 cuando empezaron a sucederse algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem en Massachusetts. Hay que tener en cuenta que todas estas, en estos periodos que como ya les he comentado, es cuando se considera que más influencia tiene o cuando hay más procesos relacionados con la brujería se tienen registrados. Y esto es sumamente importante porque el proceso de las brujas de Salem hace confirmación de lo que estamos hablando aquí. De naturaleza extraordinaria, me voy a dar, si me permiten, les voy a leer más textual lo que sucede en el proceso de Salem. Pues resulta que en febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña localidad de Salem. Es una localidad que está inmersa en los pantanos y son trabajadores los que habitan de puritanos, de fe férrea y sumamente cerrados. Estos perturbadores testimonios que dan fe de blasfemias, maldiciones y visiones extrañas que relacionaban a niñas desnudas encendiendo velas en medio de un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas contra otras, pusieron a los vecinos no solamente en alerta, sino en histeria colectiva. Una vez que se establece que no hay problema físico con este comportamiento, es decir, que no hay una naturaleza médica que diera a estas dos chicas la relación que los vecinos atestiguaron, el doctor que las diagnostica da por hecho que no había dudas que se trata de la influencia directa del demonio mismo. Es aquí donde se empiezan a ver los procesos de los juicios. Toda la población de Salem, incluido el reverendo, creían en las brujas y esto es muy importante porque esto es lo que va a cimentar incluso las acusaciones que se dan después. Para evitar la sola horca, precisamente porque no había un mal físico, las niñas acusaron a Tituba, una mujer de origen africano, que las había iniciado en los ritos satánicos. Es curioso el método que utilizan estas personas para confirmar la brujería en estas dos niñas, que los voy a leer para que vean cómo va. Era un brebaje que prepara el esposo de la esclava, que estaba hecho, perdón, a base de harina de centeno y orina de bebé, que se lo diesen a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los síntomas que tenían estas niñas, el diagnóstico habría quedado confirmado. Sin embargo, para febrero se inicia los procesos de juicio, que son dos magistrados los que llevan a cabo. Entonces, aquí ya se da la manera de dictaminar cómo es que se da el origen de estas posesiones que ya había confirmado el doctor de origen diabólico. Se hacen los juicios en una sala pública donde los magistrados presentaron a estas dos chicas y que señalan de culpables. De aquí se empiezan a desarrollar una serie de juicios en donde, por ejemplo, se invoca a una mujer llamada Bridget Bishop, que 12 años antes había sido acusada de ser bruja y que había sido declarada inocente porque su único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. El juez la conocía y la defiende uno de los jueces y dice que no había recursos para identificarla como bruja. Sin embargo, la población no estuvo de acuerdo, lo que desembocó también en protestas que llevaron a un proceso masivo en donde se le terminó sentenciando y ejecutando. De este tipo eran las acusaciones que se empiezan a dar. Entre 1692 y 1693, en diferentes procesos con la brujería, se originó la muerte de 20 personas, todas posteriormente declaradas inocentes. Y además se acusó a otras 200 más que vieron mermada su calidad de vida por el vilipendio que se les había hecho. Ahora, aquí hay que entender que a lo largo de la historia se ha tratado de entender y se ha estudiado el caso de Salem.
y se le trata de dar un origen y a lo largo de la historia se le ha otorgado este origen a principalmente a las convulsiones que sufrieron a estas niñas por una intoxicación de una bacteria que se llama consuelo del centeno, que es un mal almacenamiento del centeno. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ya habíamos platicado que Salem es un lugar que está enclavado en medio de pantanos y la base de la alimentación es los cereales para todos. Y esta base de alimentación, particularmente para esta comunidad, es el centeno. El consuelo es una bacteria que hace un proceso de fermentación dentro del grano del centeno y que al momento de la molienda se queda y que cuando se hace la harina y con la cual se hace el pan o las obleas de pan, no muere, porque hay que recordar también que en los procesos bacteriológicos normalmente el calor los elimina, sin embargo, en este caso en el consuelo no es así. Entonces, esta parte se le ha atribuido a una contaminación, a los efectos tóxicos que tuvieron en estas dos chicas. Estos tres ejemplos, o sea, lo que les estoy platicando del Maleficeus Maleficare o el martillo de las brujas, el auto de lo gordo y además el tema de las brujas de Salem, nos va a dar el antecedente para que cuando llegan los españoles a su proceso de conquista y de colonización y el establecimiento de la Nueva España, tengan una férrea concepción de lo que son las brujas ya como estas seres relacionados con el mal, que tenían relaciones con el demonio, que por su naturaleza femenina, que ya les describí, tenían y eran proclives a estas situaciones. Además, se les atribuyen estas cuestiones mágicas, como volar, como los aquelarres, que eran estas reuniones, que también esto es muy importante, estos aquelarres generalmente solían darse en las noches, por eso a las brujas se les empieza a relacionar con las criaturas de la noche. Hacían estos conjuros y hacían estas invocaciones principalmente en la noche, apartadas de estas comunidades. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Yo, Gaby, creo que también en las brujas de Salem, si no mal recuerdo, acusaron a una de ellas precisamente por haber seducido a a otra persona y que por eso era una bruja, porque por haber seducido, llevado al mal, y precisamente porque hay que ver que el cristianismo que ellos practicaban era el puritanismo, me trabo la lengua, perdón. Entonces, entonces, obviamente, tenían que seguir las reglas de la iglesia, de su iglesia tal como está. Entonces, ellos también por eso es que fue más duro ahí en Salem, porque no se Sí, permitía, ¿no? sí, de hecho, estas relaciones que se tienen es por la naturaleza o ellos la definían como las mujeres que desde el modelo de o desde el ejemplo de la Biblia solían provocar a los hombres. Incluso la misma ropa de los puritanos, precisamente que van tapadas desde el cuello, el cabello hasta la punta de los pies, buscaba eliminar que la figura femenina relacionada a estos actos que son de índole lasciva, contrarios a la fe y pecaminosos, tuvieran y fueran dados. Esto también forma parte de esta mentalidad y de esta idiosincrasia que además es reflejo de lo que son los procesos, cómo los determinan en la Edad Media y que incluyen al proceso de Salem. Ujú. Francisco, ¿querías decir algo? Sí, sí, maestra. Una pregunta, bueno, más bien, eh, no sé si estaré equivocado, pero en esa época también, en donde aparecen el personaje de las brujas, también aparece la Santa Inquisición en la persecución de ese tipo de gente. Ujú. Sí, de hecho sí, como te platicaba, los creadores del manual y el martillo de las brujas, estos dos frailes dominicos, lo hacen porque pertenecen a la Santa Inquisición y la Santa Inquisición adopta el manual de las brujas como su libro de juicio
para la persecución y ejecución de las brujas. Y además está sumamente completo porque no solamente es cómo las identifican, qué características deben de tener, físicas incluso, porque hay hasta descripciones que hablan, y todo esto lo van a ir cimentando para darle fe a los procesos de la Santa Inquisición para la persecución de las brujas. Incluso muchos de estos, si visitan el Museo de la Santa Inquisición en el Colegio de Medicina, ahí en el centro, en la parte de abajo, en el sótano, tienen una exposición sobre la Santa Inquisición y ahí se ven varios de los procesos de juicio, que eran las torturas principalmente respecto a la brujería. Y tienen una sección muy gráfica, muy explícita, pero con una narrativa muy, muy clara de cómo es que se hacían estos juicios, cómo es que los inquisitores tomaban nota, porque además el proceso de inquisitorial, perdón, en estos juicios es sumamente detallado. Es decir, el inquisidor no es el que se encarga de extraer las confesiones, para eso está un verdugo. Ellos establecen a través del martillo de las brujas las características y los cuestionamientos específicos que se tienen que dar o que se les tienen que hacer a estas mujeres. Ahora, la extracción de las respuestas que ellos buscaban, pues ya incluyen la tortura y otras cuestiones. Sin embargo, para estos procesos tenían que tener un manual que es este, que pudiera dar una guía de cómo y qué relacionar y cómo buscar a estas mujeres. Y entonces es ahí donde tenemos, como te platico, pues que el hecho de que si nadaban, pues es que eran brujas porque el agua las repelía, o que si volaban, pues porque no tenían alma y entonces porque ya tenían ahí relaciones carnales principalmente con el demonio. Y sí, entonces estos van íntimamente ligados porque estos frailes pertenecen a la Santa Inquisición. Y este manual es el que se va a establecer como guía y va a ser un marco de referente a lo largo prácticamente de 1480 y tantos, que es cuando se publica, hasta prácticamente el siglo XVIII, hasta los 1700. Y es en el periodo de los 1500 a los 1600, más o menos, o hasta los 1700, donde se van a dar la mayor cantidad de procesos inquisitoriales y ejecuciones de brujas. Sin embargo, España, aun cuando tenemos el referente, que es quien encabeza la Santa Inquisición, es el que menos procesos de brujas tiene, precisamente como resultado del auto de Logroño que les acabo de platicar. Ujú, así es. Gracias, Gabriela. De Maestra Gabriela. hecho, perdón, Francisco, de hecho, aquí en México son contados los juicios que se hicieron de la Santa Inquisición, aunque atrás de lo que es Bellas Artes está la calle donde ahí hacían todo lo que eran los juicios, se llevaban a cabo ya las resoluciones y todo, fueron contadas las cosas que realmente se hicieron. Y bueno, nada más como comentario, obviamente la mujer es un enigma desde la iglesia que la mujer siempre ha tenido más, es más como enigmática, como que más dada darles ¿cómo se llama? De hacer pecar a los demás, ¿no? Aparte por Eva, luego María Magdalena y así de varias cosas que van manejando. Y es por eso que a las mujeres no sé, oigan, a las mujeres las tachaban de brujas, simplemente nada más con una simple mirada. Y Entonces, además hay que tener en cuenta que también dentro de estos procesos, las mujeres durante este periodo son disminuidas, porque no encuentro otra palabra, de sus capacidades mentales y perceptivas, porque incluso dentro de este manual se considera que las mujeres no podían desarrollar la ciencia y la tecnología ni la acumulación de conocimientos para llevar a cabo, por ejemplo, lo que en los hombres era lo que les platicaba, la hechicería.
Entonces, ellos como hombres y su naturaleza de hombres, con una superioridad intelectual y mayor control de su persona, de su carácter y todas estas cuestiones, sí se les atribuían, aunque no eran permitidas, no fueron tan severamente castigadas. En cambio, el tema aquí es que esta disminución de capacidades que ellos referían de las mujeres las hacía proclives a fraternar con el demonio. Eso era lo que hacía la diferencia. Los hombres no fraternaban con el demonio porque su carácter era mucho más fuerte, mucho más templado, pero en las mujeres, con su carácter vengativo, de lengua fácil, proclives al chisme, vaya, ¿no? Porque ese es el término, proclives al chisme, Claro. a lo que son las conjugaciones de mujeres, que pues las mujeres en general tendemos a reunirnos con más mujeres. Estas son las características que hacen la diferencia en por qué a los hombres particularmente que practicaban estas artes, como era la alquimia principalmente, no se les persigue y a las mujeres sí, y es por su relación con el demonio, por su naturaleza inferior, porque esa es la palabra con la cual la definen dentro del manual, su naturaleza inferior que no le permite ser o mantener o generar conocimientos. Eso era exclusivamente para los hombres. Y otra de estas características es que bajo la férrea fe cristiana, que establece parámetros muy específicos para hombres y mujeres, en este caso en el de las mujeres, que es el de la crianza y el de la concepción, porque eso era prácticamente para lo que la mujer estaba hecha, si te salías de estos parámetros, entonces eras objeto, podías ser objeto de estas acusaciones. ¿Algún otro comentario hasta aquí? De ahí, de eso que tú dices del último, es Juana la Loca, que ya tenía, ella era muy propensa al sexo y sobre todo cuando estaba embarazada. Y en aquella época no se podía tener. Entonces, por eso, esos son los parámetros que guiaban ellos esta situación. Y Y en ese mismo ejemplo de Juana la Loca, por ejemplo, es otra de sus características, eh, por la naturaleza fácil, llamémosle, de Felipe el Hermoso, su marido, que era sumamente adúltero, provocaba en ella arranques de celos que además, pues ella estaba enamorada, o sea, era una mujer que se había casado enamorada y entonces esto hacía que ella perdiera el juicio determinado así en esa época y entonces tuviera estos arrebatos de celos y este tipo de cuestiones, únicamente por este tipo de cuestiones, es sentenciada y se le obliga a vivir literalmente el resto de su vida encerrada, incluso hasta de su hijo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cuáles son las percepciones y cuáles son las obligaciones de una mujer a diferencia de un hombre, porque en el mismo caso de Juana con su marido, pues entonces Felipe sí podía tener acceso al sexo con quien él quisiera por su naturaleza de hombre y de rey. Y ella, que además ella era la heredera del reino, o sea, ella era la reina, se le considera loca por tener un temperamento sexual, un libido alto y además tener estos exabruptos de celos que no se consideraban propios ni de la mujer ni de su estatus de reina, pero que hablan perfectamente bien de cómo es que se denominaba o se entendía a la mujer y que por estas diferencias únicamente en estas diferencias radicaba en que, insisto, al hechicero se le reconociera y a la bruja se le quemara. Así es. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, duda? Yo creo que continuamos, David, con lo de... Bueno, espérame, haz un comentario pequeño, voy por mi cargador porque mi teléfono se está apagando. Voy rápido, estoy aquí. Ya Max está listo. Max, te había comentado que tenías un recado de Corina. Sí, Berito, ¿qué pasó? Buenas tardes a todos, ¿eh? Al iniciar la Benito, reunión bien. andaba en la calle, por eso no los pude saludar, qué pena. Hola, Buenas tardes. Max. Nada más que me preguntó que si tú ibas a dar la clase y le dije que esta vez ibas a opinar y todo,
pero te manda saludos. Ay, muchas gracias, Berito. Qué linda, gracias. No, de qué. Pues sí, esto Bueno, chicos, de la perdón, cuestión de Berito. las brujas, más que nada era por que somos muy coquetas, así de sencillo. Continúa, Gaby. Bueno, hay que tener, vamos a hablar de la brujería en la época prehispánica y posteriormente ya en lo que es el sincretismo en la colonia hasta nuestros días. Hay que tener muy bien claro que en cada civilización, particularmente el caso de Mesoamérica no fue su excepción, hay cuestiones que son muy paralelas o que son muy de acuerdo a las antiguas civilizaciones. En el caso de Mesoamérica es cómo se relaciona nuevamente temas como la herbolaria, como la botánica, como este tipo de conocimientos que van generando estas percepciones de estas personas dentro de, en este caso, de las etapas prehispánicas o de las civilizaciones prehispánicas. Nos vamos a enfocar particularmente en el caso de lo que es denominado la brujería en Mesoamérica, particularmente en el caso mexica. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de ser el más documentado, es el más extendido en todo el país actualmente. Y entonces, ahorita que empecemos a ver las características, las van a reconocer porque es de que vamos a hablar particularmente de lo que es la brujería en prehispánica, en este caso, la que está relacionada con las tradiciones nahuas. Vamos a empezar con definir que en el caso de Mexica particularmente, todos los brujos y hechiceros eran elegidos por los dioses. ¿Por qué elegidos por los dioses? Porque su destino estaba determinado por el día en que nacieron. Aquí vamos a tener que en el caso de los brujos o las brujas, los nacidos en el día C, Cuahuitl o uno lluvia, estaban predestinados a que serían Tlatalcotecolo, que eran los hombres búho, es decir, brujos, nigromantes, hechiceros y engañadores. Los nacidos bajo el día Ceecatl, que es uno viento, si eran nobles, estaban relacionados con los nahuales, porque además este tema de los nahuales es bien interesante y ahorita les voy a platicar por qué. Sin embargo, perdón. Bueno, voy a continuar. Pero si se trataba de hombres del pueblo, que eran de los llamados macehuales, estaban pronosticados que serían encantadores o engañadores de los llamados Temac Palitli Toquique. Y si eran mujeres, serían las brujas llamadas Mometzo Pinky, es decir, que en su traducción se refiere a aquellas que de noche se arrancan las piernas y se ponían alas para volar. Y que en la época, ya cuando llegan los españoles, fueron las que se relacionaron con las brujas de origen europeo y van a empezar a entender por qué. Una de sus características de estas Mometskopinki, que son las brujas, su aparición se da durante las noches transformadas en bolas de fuego alrededor de los cerros, perdón. Esta es una de las características que incluso hoy en día perduran. El chiste es que ellas volaban como bolas de fuego hasta alcanzar los poblados en los que solían identificar a sus víctimas, que solían ser recién nacidos, pues necesitaban alimentarse de su sangre. Aquello que hace a la Momentskopinki una personalidad terrible y representativa es precisamente su disfraz. De acuerdo a algunos códices y testimonios, esta acción varía según las interpretaciones, ya que puede ser que se desarticulan las piernas o en otras traducciones se desatornilla. Ellas habitaban el Sutlequili, que son el lugar donde ellas tenían que hacer su ritual para poder hacer su transformación. Ahí, en Sutlequili, ellas que se podían desatornillar o desarticular sus piernas, tenían que enterrarlas. Y en un largo proceso, que es un ritual, adquirían la forma de pico y en sus manos eran reemplazadas por las alas. Vamos a tener que es el mismo caso para las Tlahuelpuchi, pero estas son de origen tlaxcalteca.
Y esto es bien importante y esto es bien interesante porque las dos son referentes de la brujería prehispánica. Una, la Momentopinki, es mexica, y ay, se me olvida su nombre porque me cuesta un montonal de trabajo. Al Las Tlahuelpuchi Tahuelpuchi. son de origen tlaxcalteca. Sin embargo, las dos comparten la misma característica, es decir, ambas desatornillan o desarticulan sus piernas. Ahora les voy a leer el ritual por el cual se transforman en estos personajes que nosotros tenemos como referente. Ellas están relacionadas con aves consideradas incluso hoy en día de mal agüero por su relación con la noche, es decir, con la lechuza y en algunos casos con el guajolote, que andan rondando por las noches en los techos de las casas. Según la creencia popular, el ritual por que ambas se convierten en pájaros es más o menos parecido. Se prepara un fogón de madera de capulín, raíces de agave, copal y hojas secas de zoapatle, una planta ancestral que según la medicina prehispánica induce a un estado de conciencia psicotrópico, vaya. Una vez encendido este fuego, las brujas tienen que caminar por él, sobre el fuego, 3 veces, paseándose de norte a sur y de este a oeste. Después tienen que sentarse sobre las llamas, mirando hacia la dirección donde se encontraran su próxima víctima. El calor del fuego facilitará el desprendimiento de sus extremidades para así transformar y continuar con su transformación. El disfraz de guajolote o en algunos casos de lechuza también resulta parte esencial, puesto que estos dos animales están íntimamente relacionados a Tezcatlipoca, el dios del cielo y de la tierra, que podía moverse por los distintos planos del cosmos para salir y alimentarse preferiblemente en las noches con ciertas características, para que así estas condiciones les facilitaran su vuelo y su desplazamiento. Sobre estos se habla que ambas, cuando hacían sus transformaciones, se transformaban, entonces tenían estas características que las relaciona, insisto, con el dios Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque Tezcatlipoca es el único dios que tiene la característica de transitar en varios planos. Tezcatlipoca puede bajar y subir en todos los niveles de la cosmovisión indígena, prehispánica, principalmente la mexica. Incluso por ahí tenemos leyendas donde baja al Mictlán, platica con Mictlantecutli y con Mictlantecíhuatl y sube. También tenemos en los referentes prehispánicos que Tezcatlipoca es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y que él ocupa el lugar del sur, o sea, el de la izquierda, el de la noche. Tezcatlipoca en todas sus representaciones de animales está íntimamente relacionado con animales de la noche. Su figura principal es el jaguar, que es una atribución general. Sin embargo, también se le relaciona con las aves nocturnas, que en este caso son las lechuzas y los guajolotes. Este ritual le va a brindar estas características a estas mujeres que, como vimos, están destinadas por su fecha de nacimiento a ser estas brujas. Su característica principal tiene que ver con las muertes de cuna. Nosotros hoy tenemos el referente de lo que es la muerte de cuna. Sin embargo, en la época prehispánica, estas características eran diferentes. Berito, ¿quieres decir algo? Es acerca de estas brujas, como dices, en los pueblos es donde todavía está arraigada esa brujería. De hecho, aquí en Tepoztlán, a mí, no sé si fue o no fue, ya se los conté una vez, yo vi varias bolas de fuego correr rápidamente a las 3 de la mañana y dije, me voy a mi casita porque aquí no tengo nada que hacer. Y precisamente me estaban diciendo que eran las brujas, que se habían quitado los pies y que estaban volando. Yo no sé, pero yo vi una bola de fuego caminar, avanzar rápidamente. Y en otra ocasión, mamá me contaba que cuando ella vivía en la Almoloya de Juárez, la bruja que dijiste, ¿cómo se llama la bruja que se... Momentopinki. Momentos piqui.
Este, se había encerrado con un bebé de un familiar de ella, y le había dado una como sonaja, no sé, y el caso es de que estaba y lo chupa, no sé, ¿no? Sí, Entonces a ella le dijeron que pusiera, si no estaba bautizado el bebé, pusiera unas en tijeras las tijeras, ajá, para poder, alejarla. alejarla, ¿no? Yo se las puse a mis hijos por si sí o por si no, pero... Es que de hecho, ahorita, bueno, pues ya que ya te nos adelantaste un poquito, esto es parte del sincretismo. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, estas características y cómo es que efectivamente hasta la fecha las tenemos como referente. Efectivamente, en algún punto hemos escuchado de estas bolas de fuego y cómo se desplazan de manera inexplicable. Y cómo en esta tradición se les relaciona con estas características de la bruja prehispánica. Hasta aquí lo que hemos hablado son meramente las características prehispánicas, como es el hecho de estar relacionado con las figuras de la noche, particularmente el hecho de que se alimentaban de la sangre de los niños y que era una manera también, insisto, de ir dándole una explicación a cuestiones que pasaban en esa época y que, bueno, hoy el referente ya lo tenemos desde otras percepciones. Pero en esta época es importante porque cumplen esta función que es, empieza a tomar estos ámbitos de mitología, de leyenda de estas mujeres. Sin embargo, estas mujeres también están relacionadas con las prácticas que están íntimamente ligadas con la botánica, con la herbolaria, que sabemos en la época prehispánica, sobre eso se basa prácticamente la medicina. Estas van a empezar a ser características que me gustaría que tomaran en cuenta para que cuando lleguemos a la época de la colonia vayamos viendo cómo es que se da este sincretismo del cual, por ejemplo, Berito ahorita nos está contando. Sin embargo, en el caso de todavía en la época prehispánica, vamos a hablar que se dan cuatro grupos principales que se dedican o que están determinados por esta fecha de nacimiento y que están dedicados a estas artes o estas cuestiones. Aquí se van a dividir en el Tlahtectocolo, también conocido como hombres búhos, insisto, íntimamente ligados con Tezcatlipoca, con esta representación, que utilizaban la magia para perjudicar a los demás. Esta es otra de las características que, si recuerdan, también de la bruja europea van a tener esta naturaleza de venganza. El nahuali. ¿Qué son los nahuales? Aquellos que se transforman en otro ser cuyas acciones pueden ser buenas o malas dependiendo del individuo. Ahora, en la concepción prehispánica, particularmente en la mexica, los nahuales pertenecían a las clases nobles. Es decir, que si tú nacías bajo estas fechas y eras noble, tú tenías la percepción de ser nahual o estabas destinado a ser nahual. Incluso hoy en día, bajo estos preceptos del nahual, se considera que son características que son hereditarias de ciertos linajes de la época prehispánica que se identifican con la nobleza. El nahual, que nosotros te reconocemos en la acepción tradicional hoy en día, que es aquel que se transforma o que tiene la capacidad de transformarse completamente en otro ser, para ellos en la época prehispánica estaba únicamente destinado o era parte de la nobleza. Y por eso se mantenía su linaje. Otros eran los denominadores o los dominadores de meteoros, en los cuales se identificaba a las Momenzopiqui y a las Tlacuelpuchi, que eran los encargados de controlar las fuerzas de la naturaleza en beneficio de las labores agrícolas. Esto es sumamente importante porque vamos a empezar a ver que tienen estas características en donde empiezan a formar parte a través de estas cuestiones y de su magia y de estas cuestiones mágicas, se les atribuían características tales como poder controlar el medio ambiente, cuestiones climatológicas, que también van a estar relacionadas con algunas otras características de la concepción europea. Y por último tenemos a los Tictic o Tepantiani, que eran los médicos y curanderos. Nuevamente vamos a tener aquí el tema de curanderos, que además en este caso
aunque también había mujeres, estaba más relacionado con los temas masculinos. Y las mujeres relegadas a los temas de la magia, en el caso de estas dos concepciones o acepciones prehispánicas de la ya famosa bruja. Vamos a ver que también dentro de la concepción prehispánica, no solamente ellas, o sea, las personas nacidas bajo estos días tenían estas atribuciones, también se daban, por ejemplo, Tlaloc los dedicaba a la curación después de haber sido o de haber sobrevivido a algún evento relacionado con el agua. Xolotl, la deidad vinculada a la muerte, también se les comparaba y además se le relacionaba con el movimiento, el fuego, el juego de pelota, el inframundo, y se le consideraba que Xolotl era el patrón de los brujos. La bruja Momentopinki era considerada la reina de la noche. Esto es muy importante porque aquí vamos a tener que es una figura predominantemente nocturna, relacionada con las y los elementos de la noche. Estas características que estamos viendo son las que se tenían en esta percepción, particularmente de la brujería o de las brujas prehispánicas, al momento de la llegada de los españoles. Una vez que se inicia el proceso de la instauración novohispana, tenemos que recordar que son los sacerdotes, los de las órdenes monásticas, los que se van a dar a la tarea de hacer la recopilación de todas estas y muchos otros sectores más. Por supuesto, este es solamente un área de las viejas tradiciones de los mexicas principalmente y de los pueblos alrededores, porque es la parte central. Ellos escriben a través y nos dejan obras importantísimas como Sagún, como Clavijero, como todos estos narradores de los usos y costumbres prehispánicos, y es a través de estos relatos que se dan estas características. Hay que tener en cuenta que estas mujeres también estaban relacionadas principalmente por su lugar donde ellas hacían todas sus magias y todas sus transformaciones, que es el Tlecuili, está íntimamente relacionado con Huehueteotl. Huehueteotl es el dios padre, es el elemento fuego. El fuego, bajo la concepción prehispánica, es el único elemento previo a la formación del sol. Por eso es el dios padre. Su lugar de vivienda, el tecuili, está íntimamente relacionado. El fuego con el proceso de transformación, es decir, en este ritual que les platiqué, van a tener que caminar sobre el fuego en varias ocasiones, van a marcar los puntos cardinales, que hay que recordar que en la concepción prehispánica los puntos cardinales están dominados por los dioses y adquieren características de los dioses. Y durante este proceso, el fuego es el que va a facilitar la transición. Y por último, su modo de transporte, que son las bolas de fuego, otra vez vamos a ver el referente de Huehueteotl. Entonces, las Momentopinki y las Tlacuilti, bueno, ya, estas mujeres denominadas brujas están íntimamente relacionadas tanto con Tezcatlipoca como con Huehueteotl. Y se le va a denominar a Xolotl, que es el dios de la guerra y el inframundo, como su regidor. Estas características van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque al momento en el que se empieza a dar el proceso novohispano, los frailes van a empezar a encontrar características de la bruja europea que ya vimos con las brujas denominadas prehispánicas. Y van a empezar a encontrar estas cuestiones en común para empezar a formar un proceso sincretista que es el que nosotros conocemos hoy en día sobre las cuestiones de la brujería en México. Aquí nuevamente vamos a tener la mezcla de características prehispánicas, que son estos procesos en los cuales se cambian, los van a empezar a relacionar con la bruja europea. Es decir, vamos a tener que son criaturas de la noche. Son criaturas que están relacionadas con la sangre, con su alimentación en la sangre, que van a volar. Este tipo de cuestiones
va a empezar a hacer, lo que va a empezar a moldear las características de la bruja hasta el día de hoy. Es sumamente importante porque, por un lado, a pesar de que también en la instauración de la colonia, o más bien de la época novohispana, todas estas cuestiones se buscaron eliminar bajo el dominio principal de la fe cristiana. Nuevamente vamos a tener que, como muchos de los procesos sincretistas, sobreviven hasta nuestros días. Estas cuestiones que rescatan estos frailes y que gracias a ellos, es porque ellos son los que lo escriben, van a empezar a adquirir características muy particulares, estas brujas. Es decir, por ejemplo, uno de los principales atributos de este sincretismo es la concepción del bien y del mal. Hay que recordar que en la época prehispánica los dioses en su figura y en su forma tenían la representación, todos, la dualidad de la humanidad. Las cosas positivas, las cosas negativas, las cosas atribuidas al bien y las cosas atribuidas al mal, sin la concepción moral y ética que tiene el cristianismo. Entonces, una vez que se les empieza a dar estas similitudes a los frailes cristianos y que empieza este proceso de sincretismo, se les empieza a determinar cómo se les atribuye a estas figuras como las brujas su naturaleza malvada. Es decir, que igual que la bruja europea, está obrando mal a través de, y entonces entra la figura del demonio o del diablo, influida en esta concepción del bien y del mal cristiano, se empieza a aplicar a las características de estas brujas. ¿Por qué? Porque son hechiceras, porque hacen conjuros, porque hacen pócimas, porque conocen de herbolaria, porque todas estas características que ven las similitudes con la bruja europea se las empiezan a atribuir. Y entonces aquí se les empieza a otorgar la parte del mal. Son, igual que las europeas, proclives a realizar el mal porque en su naturaleza, nuevamente de mujeres, son proclives a la venganza porque son proclives a la disminución de sus capacidades. Sin embargo, muchas de estas características se van a mantener, como son los rituales de transformación. Dentro de la concepción también se le da la protección de estos atributos que tienen que ver, como decía Vero, de las tijeras, que tenían que ser de metal y que se tenían que parar, o sea, se tienen que clavar en la tierra de cierta forma, y hacen la protección de la cruz que es el simbolismo cristiano. Por otro lado, vamos a tener su relación con la sangre, aunque aquí hay que tener muy en claro que en el ritual europeo únicamente su relación con con la sangre tenía que ver con su adoración o con su acercamiento al demonio. En cambio, en la época prehispana o en la concepción prehispánica está íntimamente relacionado con Tonatiuh y Huitzilopochtli. Entonces, estas concepciones van a empezar a moldearse. Otra característica que les empieza a atribuir el cristianismo es que estas brujas van y buscan a niños que no están bautizados. Aquí ya vemos la influencia directa del cristianismo y cómo empieza a influir en esto. ¿Por qué? Porque estas brujas que van y buscan a estos niños aún no bautizados, les entregan su cuerpo, su alma, a el demonio a través de la succión de la sangre. Y entonces, como no están bautizados, no están protegidos por la iglesia, y entonces sí pueden fungir como alimento. Otra de estas cuestiones que tiene que ver con la bruja europea, por ejemplo, es que a diferencia, no hay un relato, no hay características que yo haya encontrado así determinantes que hablaran sobre cómo se alimentaban estas brujas en la época prehispánica, solamente que recogían la sangre, la mantenían en sus picos, regresaban a su tucuili y ahí hacían un proceso durante el cual se alimentaban de esta sangre por tanto tiempo y después nuevamente hacían el nuevo proceso. En cada proceso adquirían más fuerza, adquirían más sabiduría y se hacían más fuertes. De hecho, aún en la excepción, no todas las brujas son capaces de transformarse en bolas de fuego, solamente las más fuertes, las más poderosas y las más antiguas, llamémosle así, son las que tienen esta capacidad. Y va a depender también de lo que sería determinado igual que en la
concepción europea del aquelarre, es decir, que se juntan varias que van a formar una comunidad. Estas varias estaban determinadas, como ya vimos, por la fecha en que nacieron. Acá ya no, sino porque ya tenían esta conjunción o ya tenían esta característica del aquelarre. Otra de estas percepciones, nuevamente, es la influencia que tiene la que fueran criaturas de la noche. ¿Por qué? Porque en la acepción cristiana, las criaturas de la noche están relacionadas con el demonio, con la maldad, con la oscuridad. En cambio, en la concepción prehispánica ya vimos que no, simplemente estaban relacionadas con Tezcatlipoca y su naturaleza, con Xolotl y Huehueteotl, no tenía nada que ver con el bien y el mal. Sin embargo, a partir de aquí se les empieza a otorgar esta naturaleza malvada, esta naturaleza de hacer el mal, esta naturaleza de estos arrebatos propios de la mujer para hacer, para vengar, para esto. Y entonces aquí es donde se van a dar las bases de la bruja que nosotros hasta el día de hoy conocemos. Por otro lado, me gustaría que platicáramos, como decía Vero, de también lo que sucede en los procesos inquisitoriales aquí en Nueva España a lo largo de su dominio. Si bien aquí también se implantó la Santa Inquisición, a diferencia de lo que fue en Europa, los procesos no fueron tan severos, ni siquiera fueron tan prolijos como fue en el caso de Europa. Pocas veces se llevó a sentencia a mujeres que estuvieran relacionadas con la brujería. Esto tenía que ver parte de los procesos inquisitoriales que logró que se dieron con el auto de Logroño, que aquí ya se llevan a cabo de manera mucho más eficiente y mucho más prolija, y además con la naturaleza de los indígenas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los indígenas los obligaba a la conversión. Entonces, era un proceso de conversión que la Santa Inquisición tendía a ser un poquito más flexible. Pero, Humberto, ¿algo que quieras agregar? Se me olvidó. Sí, es que la tenía, se me fue, perdone, se me olvidó Bueno, por completo y ahorita dije, te lo voy a decir y bueno, voy a tener bueno, que si no, ir. ahorita que te acuerdas y me dices. Entonces, en los procesos inquisitoriales aquí en la Nueva España, prácticamente los temas de brujería no se dieron, aunque hubo juicios bastante, por ahí me aventé un par de ellos, son juicios bastante particulares, porque más bien en lugar, aunque se les acusaba de brujería, lo que se les relacionaba eran con los temas que tenían que ver con la curandería. Es decir, estas mujeres que igual que en la concepción europea se dedicaban a curar a los menjurjes, a las cuestiones de preparar brebajes y todas estas cuestiones en aras de cuidar la salud o las ciertas características que todavía se consideraban que podían curar a través de estos conocimientos prehispánicos. Una vez que se establecían estos preceptos, entonces se desechaba el auto de brujería, aunque su juicio seguía, no se les castigaba por brujas, sino por la práctica de ciertas costumbres que no estaban permitidas en la legislación novohispana, pero quedaba de lado la cuestión de la brujería. Y esto es bien interesante porque entonces vamos a ver que los procesos aquí de la Santa Inquisición en Nueva España se van a ir distinguiendo de los otros, donde no tenían la capacidad de distinguir estas características, sino agarrar parejo con estas cuestiones y sentenciar por brujas. Aquí ya no se daban, sino que aquí se daba el tema de que se aceptaba los usos y costumbres en ciertos sectores y en ciertas localidades que tuvieran un origen prehispánico y que no por tener esta naturaleza la mujer era en sí una bruja, sino practicaba la curandería, la herbolaria y la botánica. Aquí ya vamos a tener esta división de lo que fue. Otra de las características que me gustaría que platicáramos es que al momento de ahora sí, perdón, Berito, dinos. Perdón, discúlpeme, pero es que si no se me vuelve a olvidar. Recuerda, oh, que, oh, no, se me volvió a olvidar, por eso te hacía señas porque se me olvida. Apúntala, Sí, escríbela y ahorita nos dices. Apúntala y la guardas en el WhatsApp. en el WhatsApp. En el WhatsApp. Entonces, bueno,
Pues en estas características que tenemos, vamos a ir viendo cómo se van a ir cambiando estos preceptos y se van a ir dando usos y costumbres que hasta el día de hoy también reconocemos, como por ejemplo, se sigue practicando la curandería, la herbolaria, la botánica, que tienen origen prehispánico y que además, por ejemplo, en situaciones o en comunidades que son consideradas legado directo de los pueblos autóctonos o de los pueblos originales, todavía tienen muchísima fe y todavía tienen muchísima aceptación, muchas veces incluso que de la medicina moderna. Y junto con estos preceptos, también el tema de las brujas. Sin embargo, ya con el sincretismo entre la tradición prehispánica y el cristianismo europeo, ya tienen estas características con atribuciones particulares que son del cristianismo y que se adoptan como tal. Entonces, esto es importante porque así trascendió a nuestros días. Ahora, en el caso de la brujería, tanto para allá como para acá, a partir del siglo XVIII, del siglo XIX, empieza a perder estas connotaciones de magia místicas que tenían. ¿Por qué? Porque empieza la influencia de nuevas corrientes literarias y filosóficas como la Ilustración que van a preponderar el racionalismo, la educación, la lectura, la ciencia. Y entonces estas percepciones de las brujas, como estas figuras, tanto en Europa como aquí, a la influencia y a la llegada de estas corrientes ideológicas, van a empezar a relegar estas cuestiones a un ámbito más de leyendas. Las van a empezar a vincular incluso con el vampirismo del oriente de Europa, en el caso de la brujería, y sus atribuciones, por ejemplo, en esta parte. Por eso es que muchas veces el tema de la brujería se toma como referente para las celebraciones de los días de muertos y en el caso del extranjero en Halloween. Esto es sumamente importante porque a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, con estos cambios de ideología, con este racionalismo, con la llegada más en forma de la ciencia, con la extensión de los procesos para que la población empiece a leer y se cree una conciencia, se empieza a dejar de lado estas concepciones, aunque no pierden sus características, particularmente en el caso de la brujería en México, sí se empiezan a relegar a ser ya mitos y leyendas, que es como nos llegan hasta nuestros días. En la concepción que nosotros tenemos de la bruja es sumamente interesante porque nuestra propia educación ya en pleno siglo XXI o de la segunda parte del siglo XX para acá es un referente de mito y leyenda. Y pasamos de largo todo un proceso histórico que tiene en eso una formación, una cimentación. Tenemos más referentes, por ejemplo, de la brujería en Europa por el tema de la Santa Inquisición, que muchas veces de la brujería prehispánica y las características que tiene. Sin embargo, bajo los nuevos preceptos o nuestras formaciones, ya muchas imbuidas en la ciencia, en la tecnología y en estos procesos educativos racionales, los tendemos a dejar de lado de mitos y leyendas. Esto es lo que vamos a tener, porque además otro de los factores importantísimos que se me está pasando de largo y me voy a acordar ahorita, que van a influenciar y van a ser parte de este sincretismo son la llegada de los ritos que vienen de las Antillas de origen africano, como la santería. Cuando llegan y se establecen en las costas, particularmente Veracruz, Campeche, Acapulco, en estas zonas costeras, va a empezar a generarse otra serie de influencias que van a ir enriqueciendo el tema de la brujería. Se les van a atribuir ciertos rituales, como por ejemplo, en el caso de la santería, la utilización para sacrificio de estos animales, cómo se adora a ciertos preceptos o ciertas figuras también dentro de estos rituales y se los van a empezar a dar a la concepción de la bruja. Entonces vamos a tener que la bruja en México, la brujería en México, es un sincretismo absoluto, es una mezcolanza para crear una nueva figura que lleva la influencia de la brujería europea, por supuesto, la base que es la prehispánica y por último la influencia de estas personas que llegaron y se sentaron en las costas de origen antillano con raíces africanas.
vamos a llegar al siglo XX y estas cuestiones de cómo vemos y cómo vivimos la brujería, aparte de que la vemos como esta cuestión de mitos y leyendas más referentes de esto, ha cambiado. Hoy, por ejemplo, tenemos lugares como el Mercado de Sonora, que tiene un lugar específico para ir y entonces ahí encuentras en ese pedazo de todos usos, gustos, sabores referentes a la brujería, ya no a la bruja, sino a la brujería en general. Y entonces vas a tener a brujas, vas a tener a santeros, vas a tener a magos, vas a tener hechiceros en todas estas concepciones. Esto quiere decir que nuestro catálogo de experiencias o de concepciones se ha abierto y se ha dejado de enfocar únicamente en la figura de esta mujer representativa de la brujería. Por otro lado, tenemos lugares dedicados a lo que se denomina brujería hoy en día, como es el caso de Catemaco, que es el referente para, en general, todos estos brebajes y todas estas pócimas y las limpias y que el toloache y que hay que hacer y las velas que también están íntimamente relacionadas con la santería. De hecho, el tema de las velas es una influencia de la santería. Estas cuestiones van a ir formando lo que es la brujería en general en México. Y aquí sí tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la historia de las brujas en México, que es nuestro referente, el tema central, y cómo se desprendió para el siglo XX principalmente en los temas de brujería, que ya llevan otras acepciones y que llevan otros simbolismos y otras influencias. Hasta aquí. ¿Alguna duda, comentario con respecto a la evolución de las brujerías, tanto en Europa como aquí? Ya, yo. Francisco No, y Berito. espérame tantito, Francisco, si no se me vuelve a olvidar. Recordemos también que Isabel la Católica prohibió la Santa Inquisición, que no podía juzgar a los indígenas por sus costumbres. Era todo lo que tenía que decir, ¿ya ves? Así de chiquito era. Sí, y de hecho, pues más que ser Isabel la Católica, las antillanas ya se queda establecido para los procesos de conversión con Felipe y Carlos. Bueno, con Carlos V y después Felipe II, que ya se queda establecido. También esto es importante porque parte de esto que platicábamos, de que aquí no se vio tanto la cacería, porque era la cacería de brujas, es una norma regida desde Isabel la Católica, efectivamente. Gracias, amiga. Ahora sí, Francisco, no sé qué nos querías preguntar, Sí, platicar. mi familia es algo de sincretismo. Mi familia es católica pues, de Hueso Colorado. Mi familia, mi abuelita, mis tíos, todos son muy católicos. Sin embargo, cuando llega Semana Santa, los barren, o sea, la barrida con hierbas, y Fíjate. entonces y después los hace pasar también así a un fuego hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Mi abuelita, y así va. Tiene una explicación eso también, sobre todo la explicación ahora que yo he buscado la explicación científica con respecto a las barridas, Ajá. porque se ocupan siete eh, Ya. clases de hierbas. Ujú. Cada hierba tiene unas ciertas características, unas ciertas, ahora sé que ya en botánica, ciertos principios vegetales. Ujú. Al mezclar todos los siete elementos, los siete principios o siete sustancias que la hierba, al ser molida ahí a través del cuerpo, las expide, y esa mezcla de hormonas, digamos, o de sustancias químicas, es el efecto que llega hasta las vibraciones de nuestra aura y sirve para, este, para aclarar y para poder centrar el aura según las explicaciones científicas. O sea que tiene una explicación ahora científica.
Actualmente pues nada más se barría porque era la costumbre, pero se descubrió esa forma de explicación científica. No sé qué puedan así, agregar con respecto a eso. Pues mira, con respecto a lo que, Berito, ¿quieres decir algo o lo contesto No, yo? termina, contéstalo tú, Miguel. Mira, muchas de las cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con las limpias, con ciertos rituales y las características que llevan, sí tienen una concepción, podemos decir incluso prehispánica. ¿Por qué? Porque tenemos un legado que se va dando de generación en generación con ciertas similitudes, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque la herbolaria y la botánica es un conocimiento principalmente que se lega de manera oral, es decir, de generación en generación. A través de las experiencias, de los conocimientos que se van dando, es que se van utilizando cierto tipo de hierbas para ciertas cuestiones, como son las limpias, para ciertas cosas, como por ejemplo en el caso de tu familia, para el proceso del embarazo, ¿no? Que todo saliera bien, para que limpiara al producto, en fin, todas estas cuestiones. Pero hay que recordar que los rituales son variadísimos y que con ello la utilización de ciertas hierbas y cómo se utilizan, en qué cantidades incluso se hacen los manojos, va a depender del curandero y de los conocimientos que cada curandero tiene. Aquí es ahora sí que lo que nosotros creemos de manera personal. Esto es parte de lo que se lega y de hasta lo que llega a nuestros días. Cada quien es una cuestión personal, si tú crees, si no crees, si vas o no vas. Dentro de todas estas concepciones hay que pensar y hay que tener en claro que si bien el cristianismo es una forma de vida junto con una creencia, también convive con las creencias ancestrales, que en este caso muchas de ellas tienen origen prehispánico o novohispano. Yo, Benito. a mí me bañaron con las hierbas también. Ujú. Mi abuela, y recuerdo muy bien porque mi abuela me estaba en casa de mamá, puso una ollota a hervir y ahí echó todas las hierbas que eran precisamente para limpiarme todos los aires que habían entrado cuando yo estaba dando a luz. Y el mal de ojo, y pues, es que hay de todo, Todo lo que traía todo. mal me lo iba a limpiar. ¿Qué hizo? Creo Ujú. que alguna vez se las comenté, me encerró en en el baño, puso una tina gigante, puso una silla y un banquito para que no me quemara los pies, echó el agua en la tina, me puso, como no tenía yo una casa de campaña, ni un sauna, me encerraron con una sábana. A la sábana la atoraron por todos lados de la tina y me encerraron completamente adentro. Estaba yo dentro de la tina, como una casa de campaña. Aparte de Ajá. eso, mi abuela, adentro de del baño, había puesto una hornilla, ¿cómo se llamaba esto, padre? Una anafre, donde puso a Ujú. calentar piedras. Ajá, sí, 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 Agarraba sí. la piedra con una tijera, no sé con qué la agarró, y me lo echó. No, hombre, yo no pedí auxilio porque todo el humo salió. Y yo, auxilio. Nada más me abrieron mi cara, nada más me dejaron sacar la nariz prácticamente. Y en los dos embarazos me lo hizo. No saben qué rico dormí, qué rico descansé. Y me Pues ayudó tiene la mucho. función como del temazcal, ¿no? Era un temazcal, pero en casa. Y la verdad que mi abuela, por lo menos a mí, de sus nietas, nada más fuimos dos las que tuvimos ya bebés, porque las demás están muy chicas, y tuve la fortuna de que me bañó así. Ahora, antes de que ella se pusiera mal y todo, yo le pregunté una ocasión, oye, abuelita, ¿cómo se bañan? ¿Cómo puedo hacerle? Porque yo no soy curadera, mi abuela no lo era, pero trae esa tradición desde desde su abuela y todo el tiempo, todo lo más allá, ¿no? Y me dijo, vas a la hierbería y compras un manojo para después del parto, después de dar a luz. Y yo, así nada más. Y lo pones a hervir Órale. en una tina grande, y haces lo mismo que te hice, haces lo mismo con esas personas. Y me decía, nunca faltaba ese sincretismo.
Y te rezas un Padre Nuestro y un Ave María cuando estés echando la piedra. Ah, ok. Es que sí, es bien interesante este tema de cómo va el sincretismo formando estas cuestiones. En el caso, retomando un poquito en el tema de las brujas, hoy en día las brujas se reconocen por linaje y su linaje lo tratan de rastrear incluso hasta la época prehispánica. Ujú. Y aún así, yo conozco a varias de ellas que rastrean su linaje de mujeres, ¿eh? Porque además se considera que es una herencia de mujeres exclusivamente, de generación en generación. Conozco a una de ellas que practica la brujería en todas estas acepciones que hemos platicado y ella dice o ella platica que tiene rastreados sus antepasados femeninos incluso hasta la época prehispánica. Claro, ¿no? O sea, esto es un referente de una cuestión oral, de una cuestión personal. Pero lo interesante es que cómo es que todas estas generaciones fueron legando conocimientos sobre herbolaria, sobre medicina, sobre brebajes, pociones, los ramitos, qué hace, qué función tienen. Muchas de ellas incluso que también es un tema personal exclusivamente el manejo de las energías, si curan con las manos, si están enfocadas porque nuevamente existe la división entre ya dentro de este mundo de la brujería buena y la brujería buena y la brujería mala, que ya es nuevamente una acepción católica, o sea, una concepción del sincretismo. ¿Cómo es que existen estas brujas blancas y estas brujas negras? Se considera que muchas de ellas, las que vuelan, las que se hacen bolas de fuego, tienden a ser brujas de la oscuridad, brujas negras, y que las blancas son las que se dedican a cuidar, a curar, a través de la energía, a través de la herbolaria, en fin, ¿no? Va a tener esta concepción cristiana del bien y del mal. Ujú. ¿De qué estás, de la venganza o de lo que hablábamos al principio de las concepciones europeas, de la naturaleza de la persona, que si bien existe en todas las concepciones, incluyendo la prehispánica, no con la excepción del bien y del mal, sino de las acciones buenas o malas, positivas o negativas, que son intrínsecas a todas las personas. Pero ya en el caso de la brujería hasta hoy en nuestros días, sigue teniendo bien marcado el tema de la bruja buena y la bruja mala, la bruja blanca y la bruja negra, ¿no? En esta dualidad que es cristiana completamente. O- Y hasta También nuestros días, mencionó, ajá, mandé, no, perdón, pensé que ibas a y, terminar. y, se, y se da este sincretismo a tal grado que ahí, en una conversación como la que estamos teniendo ahorita, podemos ver cómo está literalmente unido un conocimiento de origen prehispánico, que puede ser la herbolaria, con una concepción cristiana que es el bien y el mal. Y cómo en esa función se desarrolla esta idea del, Gracias. de la brujería. Bueno, ¿alguien que tenga algo más que decir? Ahorita yo Una continúo, no última, importa. A ver, una, Francisco. una última, bueno, no, no última, Ah, pero la que quieras. gracias. Estoy seguro, muy seguro, de que hablo así porque ya me entró el off, pero aún así me interesa el tema. Ajá. Este, Estoy tan seguro de que si mi abuelita viviera, ya hubiera tomado parte en cómo curarme a través, gracias a sus conocimientos no sé si pues, decirle bruja o hechicera o curandera, pero ya Pues estuviera, curandera, ¿no? ¿eh? Curandera. Sí, ya estuviera tratando de ver cómo curarme el Parkinson que tengo ahorita. No lo dudo. Sí. Hacían las abuelas. De hecho, este es otro comentario. No sé si alguien más tenga algo que decir antes que yo. Robert quería hablar. Robert y luego Felipe. Yo quiero hacer una reflexión general acerca, no de si las brujas curan o dejan de curar o lo que sea, sino dentro de este contexto histórico de lo que significan dentro de nuestro ser cultural, que es como digamos, ese enfrentamiento a la sociedad patriarcal, la sociedad manejada por hombres, ¿no?
Es decir, ese Ujú, rechazo a las brujas que se da desde el momento en que son mujeres, desde el Ujú. momento en que son mujeres que pueden curar. Entonces es un tema de reflexión. Si hay hechiceras buenas, si hay hechiceras malas, si hay aluches y que me dieron el brebaje, que si me echaron la hierba y todo lo demás, es una cuestión también un tanto de fe en esas cosas. No, lo que es importante es que pensemos en cuántas mujeres fueron sacrificadas injustamente porque eran mujeres sabias, porque eran mujeres y no quiero, que eran mujeres, vamos a decir, como cualquiera de las que estamos aquí presentes, mujeres mujeres con saberes, mujeres que buscaban curar. Claro, hay también está la intención en quien pide lo que quiere hacer, ¿no? O sea, yo puedo pedir un maleficio para dañar a alguien, pero la mayoría de estas brujas eran, sobre todo las que eran condenadas en la Edad Media, eran mujeres que tenían saberes, eran mujeres que sabían curar, eran mujeres que sabían cuestiones de la naturaleza, ¿no? Y mucho también de las brujas o hechiceras, pienso en María Sabina, por ejemplo, Ujú. en Mesoamérica o en México, son depositarias de saberes ancestrales infinitos. así es. Ujú. Entonces, celebro a las mujeres sabias y celebro que cada vez vayamos abandonando más esta sociedad patriarcal, que busquemos abandonar esta sociedad donde el hombre es el que manda, la mujer es la que obedece, donde los hombres tienen que condenar a las mujeres por las ridiculeces que se mencionó en estos inquisidores dominicos que mencionaba Gaby al principio, en la Edad Media, verdaderas estupideces, pero que finalmente son producto de algo mucho más profundo. Alexa, detener, que es ese siempre querer tener a la mujer en un escalón abajo en una sociedad patriarcal. Entonces creo que el proceso, la reflexión histórica que debemos pensar es el valor que tienen las mujeres y las mujeres con sabiduría y que han tenido siempre en la historia de la humanidad. Ujú. Y ese es el sentido de mi reflexión. Gracias. Gracias, gracias, Robert. A ver, Felipe y luego Esther. Felipe, tienes apagado tu micro. ¿Ya? ¿Qué tan efectivos son los brujos de Catemaco? Ay, no, no es cierto. Ok, ¿qué tan efectivos son los brujos de Catemaco? Yo fui a Catemaco 2 veces a ver a la Virgen del Carmen, porque la Virgen del Carmen está en Catemaco. Lo único que me encantó y que me haría volver a Catemaco sería el arroz a la tumbada. Eso es todo, ¿no? Porque realmente, sí, vas caminando y todo el mundo, una limpiecita, una acá, una allá, aquí. Y tú dices, no, bueno, yo no es que no, sino que realmente dicen que hay que Me tener, parece romería. que hay que buscar, que hay que saber, ver quién es el brujo para las necesidades que tú estás buscando. Y tengo una amiga, algunas veces ha entrado, ella es de Catemaco. Ella me dice que son contadas las personas a las cuales hay que ir a ver para que nos hagan una limpia. Así que, Ves que de hecho ese tema va en la herencia, como decía Robert, es una herencia que se va dando de generación en generación, como platicaba yo con esta señora, que es una herencia de generación en generación, que realmente es la acumulación del conocimiento y el legado del conocimiento. Ese es el tema histórico que a mí particularmente me gusta rescatar de la brujería. Las cuestiones de fe van a estar siempre ligadas a las experiencias personales, a los modos de vida, a los modelos educativos. Pero lo que es el proceso histórico, el proceso de legado, porque vamos a tener no solamente la historia escrita, que es la narrativa que estamos hablando, sino también la historia oral.
la historia de terruño, porque cada comunidad va a manejar o va a ver y va a llevar la brujería o estos conocimientos considerados de brujería de generación en generación con las características geográficas, demográficas de sus regiones y que van a influir en la manera en cómo se practica la herbolaria, la botánica y cómo se va enfocando a ello. Y por supuesto, nuevamente, pues es que es imposible separar el sincretismo. O sea, ya es intrínseco a cualquier rama que se practique. Así es. Esther, hola Esther, ¿Todo bien? Tandara. Muchas gracias. No, ya se había cansado de levantar la mano. Sí, Esther, bueno, en lo que viene Esther, a mí mi abuela también me enseñó a curar el empacho. Mm, Desde sobarle todo el cuerpo a las personas. Cuando estés lista, Esther, me avisas a curarla todo y limpiar con huevo, con el huevo todo el cuerpo y luego a tronar la espalda. ujú. Hasta que tronara, ahí estabas bien, ¿no? Que también es una parte de ser curandera. El Sergio no creía en eso. El papá de mis hijos decía, no, que están locos están locos, que no sé qué. Perfecto. El día que mi hijo se enfermó en Estados Unidos y no había quien lo curara, y le curé de empacho, fue el día que me creyó. Y cada vez que él se sentía mal del estómago me dice, ¿me curas el empacho? Y así fue que creyó en esa cuestión, porque no era mucho. y, Y y aquí ahí en, fue, y aquí en mi privada, todas me buscaban porque yo era la que curaba el empacho. Y me traían a los bebés que ahora casi casi me recuerdan la mamá, porque dicen, es que esa señora me jalaba el cuerito de atrás, ¿no? Pero todas creían en el empacho. Esther, ¿andas por ahí? si no, pues en lo que llega, claro, creo Clau- que quiere decir algo. Claudia, Ay, ay, perdón, sí. Bueno, yo no tuve oportunidad de escuchar desde el inicio la plática, de hecho me acabo de conectar y qué lástima, pues porque me parecía un tema súper interesante. Ah, bueno, y déjenme antes les platico que tuve la gran fortuna de conocer a Berito en una celebración que se hizo el sábado pasado y me encantó. Ojalá y si podamos llevar a cabo lo de la reunión que íbamos a hacer en el centro para conocer a los demás, a mí me gustaría mucho. Pero bueno, hablando de este tema, yo creo que pues mucha de la información que se manejaba como la herbolaria y este, eh, esto que manejaban los curanderos, pues es algo que logró capitalizar de manera monetaria, pues las grandes empresas farmacéuticas que hoy, pues la verdad es que muchos de los medicamentos que hoy utilizamos pues muchos vienen de herbolaria, ¿no? De estos conocimientos, pues que se hicieron como después, como en medicamento, y pues que ahorita por las redes sociales, a mí me encanta esa parte, que por las redes sociales, pues ya se están compartiendo mucha de esta información que yo creo que digo, y miren que yo soy química farmacéutica bióloga y desde hace 30 años he trabajado en la industria farmacéutica y que es quien me ha dado de comer, pero yo creo que muchos de estos conocimientos que se tenían y que manejaban ellos pues con discreción para, pues de alguna manera es su negocio, ¿no? Así como otras empresas pues que también trabajan para cremas y otras cosas, pues de alguna manera se están filtrando algunos conocimientos a través de las redes sociales y estamos volviendo un poco a esta parte de la herbolaria y todo ujú, esto que al final pues nos hace o nos traen estos conocimientos que tenían muchos de nuestros antepasados y claro, que la verdad es que nosotros ya desconocíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo quería aportar. muchas gracias. Y en cuanto a el día que nos conocimos, en serio, me sentí influencer.
Ser lo Sí, menos claro. conveniente ser una influencer o una de estas por celebridades porque llegó, Vero Villegas, ¡ay! Yo, estoy muy emocionada. Muchas gracias y Sí, gracias por tu sí, sí. participación. Soco, a ver, déjame ver si ya llegó Esther. Esther, ¿andas por ahí? Esther, Mm, no. Ya. A ver, tú Soco, Bueno, todo lo que no, todo lo que escuché, ya lo había escuchado de mi abuelita. Lo de las brujas, los nahuales, lo del pan puerco, todo eso mi abuelita nos lo contaba. Y fue muy interesante, era como si la estuviera escuchando otra vez. sí, el pan puerco es buenísimo para Ujú. quitar el dolor de pancita, se le pone en la pancita al bebé y hasta uno. Y dicen que con papel de estraza te lo pones para que se caliente mejor. Quedas muy bien del estómago. Ay, me lo voy a poner yo. A ver, Felipe. Felipe. Tiene su micrófono apagado, don Felipe, por eso no lo escuchamos. Ay, yo pensé que estaba tratando de entender. Debería de haber uno donde nosotros podamos encender el audio, así como lo podemos apagar. Felipe, ahí está. Disculpen la intervención, pero es que veo medio preocupado a mi compañero Ignacio. Quiero preguntarle, ¿todo bien, Nacho? Sí, Sí, voy por el Catepec, pero voy bien. ¿estás bien? Había un choque en la carretera. Más bien se le salió el eje a un carro. Uy, Pero estás bien, Pero Nacho. ya pasa eso. Cuídate mucho. Me eches un Sí, grito. ya voy Una bien. cara de preocupado. ujú. Ok. Pues bueno, A ver, Soco. Un chiste a propósito de esto. Una chica terminó con su novio, entonces ella quería regresar y le dijeron que comprar un fetiche de clavar agujas en determinadas partes para que volviera con ella. Y así lo hizo. Pero un día que se lo encontró en la calle y estaba mucho mejor que nunca. Le había dado una terapia de acupuntura. Ok. A ver, Está bueno eso. Kobe, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, yo ay, quiero agradecerte, Gaby. Estuvo súper interesante el tema. Muchas gracias. Y pues es una pena, estaba yo pensando que ya se haya perdido mucho de esto, ¿no? O sea, sí se mantiene, ¿no? Las familias, la tradición y eso, pero igual no como antes. Entonces, bueno, ojalá de alguna manera se fuera recuperando este conocimiento. Este, gracias, Cori. sí, muchas gracias. Y bueno, pues bueno, y también pensé en lo que comentaba Robert, ciertamente yo creo que también eso que contra las mujeres fue como el miedo, ¿no? En los hombres en esa época o en ciertas épocas, de que la mujer, no sé, tuviera más poder o en fin, ¿no? Que ellos, o un conocimiento que ellos no conocían, ¿no? Algo que ellos no conocían. Pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ok. Gaby. De nada. ¿Alguien que Si tenga me algo permiten, que a decir? mí, sí, ya para cerrar el tema, quisiera hacer yo también una reflexión con referente a lo que tanto platicaba Robert como también la reflexión de Kobe. Y es muy importante que entendamos que la cuestión particularmente de la brujería, si la vemos con nuestros ojos, obviamente, en el siglo XXI es sumamente discriminatoria, abusiva, como bien Robert la definía, machista, patriarcal, en fin, todas estas cuestiones, como mujeres, como personas que tratamos de llevar conocimientos, que todas estas cuestiones, vaya. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando suceden todas estas cuestiones, la naturaleza que las motiva es la férrea convicción
conocimiento pleno de que la naturaleza particular de las mujeres era inferior. Entonces no existía el que los hombres quisieran sentir, que si eran mejor. No, esto ya lo hacemos desde nuestra percepción, desde nuestros conocimientos, desde todo lo que hemos transitado, incluso todo el desarrollo del mismo tema. En el momento en el que esto sucedía, se daba por cuestiones o sea, únicamente y estrechamente vinculadas al catolicismo y a la férrea fe que determinaba patrones que eran lo que eran. Sin embargo, la naturaleza humana particularmente tiende a salirse de estos eslabones y de estas cajas cuadradas. Y es ahí donde en el caso particular de las mujeres encajaban en estas cuestiones que pues muchas de ellas sin deberlas ni temerlas, solamente por condiciones de modo de vida, que porque si no se habían casado, o sea, ya ni siquiera porque practicaran o no practicaran la herbolaria, la botánica, la alquimia, o porque se juntaran con otras mujeres, o porque anduvieran ahí, según ellos, chismoseando, o sea, no, simplemente por el hecho, por ejemplo, de ser extranjeras en un lugar, de llegar a un nuevo lugar porque estaba sola, eso no es normal, porque salían de estos preceptos y de estas cuadraturas que tenían muy marcadas. ¿Cuál era el proceso más rápido? La brujería. ¿Por qué? Porque no respondía a una situación natural dada por Dios, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo muchas veces cuando toco estos temas, porque desprenderte de esta parte de la reflexión en pleno siglo XXI con estas cuestiones choca con estos preceptos. Estamos hablando que alrededor de 300 años, casi 100,000 mujeres prácticamente fueron ejecutadas. Y de esas, todavía faltan muchos procesos más que, aunque no llegaron a sentencia, sí tuvieron que pasar un juicio y, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía en España, que tenían todavía un proceso mucho más estructurado y mucho más férreo para no caer en estas cuestiones, no sucedía lo mismo en otras partes de Europa y entonces las ejecuciones fueron masivas, literalmente, como lo vimos el ejemplo de Salem. Que responde a esta naturaleza que sale de proporciones, que se vuelve una histeria colectiva que está íntimamente relacionada y motivada por cuestiones exclusivamente de las concepciones religiosas. Esa es parte de esto e independientemente del legado que tienen las mujeres que sí se dedicaban a la herbolaria, a la alquimia, a la botánica, que nuevamente sigue siendo un marco de referencia para la actividad de la mujer. Hasta hoy en día la mujer sigue siendo cuidadora. Hasta hoy en día la mujer sigue siendo la que transmite estos conocimientos, como Vero nos platica de su abuelita, como hemos escuchado miles de historias, como por ejemplo la que yo platico. Entonces somos las mujeres las que vamos legando todas estas tradiciones. Es bien interesante en el caso de México porque tenemos una tradición prehispánica determinada, también con una cuestión cultural que es religiosa, y se va dando este sincretismo. Max, ahora sí va muchas gracias. Permítanme tantito. Ahora sí, yo me despido. Porque te tienes que ir por tu chamaco. No, ya terminé de hablar. Pero ya. No, aquí estoy. Ahora sí, por favor. Creo que tienes apagado tu micro. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, excelente tema. La verdad es que a mí me gusta muchísimo todo esto. Y les quería compartir algo. Hace poquito hicieron una expo en el centro histórico. Todavía sigue vigente y la verdad es que está bastante interesante. Es acerca del tema. Le decía a Vero que sería bueno que les quería compartir esto. Les voy a poner el link aquí para que entren. Yo ya fui. Y hablan de todo lo que acaban de hablar, lo exponen ahí con imágenes, con objetos, explicaciones, audios. La verdad es que está muy, muy interesante. Es un tema, digo, que siempre nos ha rodeado como cultura y la verdad vale la pena ir. Vayan, está muy padre. Y vamos, sobre todo yo que tengo abuelas, o bueno, una de mis abuelas ya murió, pero todas fueron muy longevas y siempre recuerdo que me daban remedios herbolarios y esos se los heredaron sus mamás y a su vez sus abuelas y así. Y bueno, yo los he heredado y los aplico en mis hijos, ¿no? Y no dudo que mi hija en algún momento los aplique en sus hijos.
pero muchas gracias por compartir. Estuvo excelente la sesión. Muchas gracias. Gracias, Esther, muchas gracias. Ahora sí, Max. Sí, yo quisiera compartir, el tema es obviamente muy interesante, quiero felicitar a Gaby porque la verdad creo que ha sido una exposición muy completa, muy amena y muy interesante, por supuesto. Lo único que yo quisiera reflexionar es, sobre todo por esto del juicio histórico, que ya en otras ocasiones hemos platicado. Yo creo que si las sociedades del pasado juzgaron a quien hayan juzgado por las razones que las hayan juzgado, esto no significa que las sociedades del pasado o que una religión en particular como el cristianismo, no el catolicismo, el cristianismo en general, hayan sido malos o erróneos o estúpidos o no. Es simplemente que esta gente pensaba así y el consenso de la sociedad lo avalaba. Es decir, no era que los sacerdotes o los inquisidores o la iglesia tuvieran una especie de programa genocida en contra de determinado grupo o sector, sino era simplemente que eran la forma de ver la vida de aquellas sociedades y de aquellas personas, y la sociedad en general lo avalaba. Y la labor del historiador y de quien es afecto a la historia no es la de juzgar o de considerar que alguien en el tiempo ha estado mal por algo. La labor del historiador es simplemente comprender y comprender que en nuestro proceso de vida de la humanidad han estado presentes estas características y, como también lo hemos platicado acá, siempre para avanzar y para tratar de ser mejores. Yo creo que el juicio histórico nunca se debe ver empañado por este tipo de cuestiones. Por otro lado, también me gustaría enfatizar que la brujería no es sinónimo de herbolaria. Es decir, no significa que todas las brujas hayan sido mujeres que hayan conocido de herbolaria, ni que todas las mujeres que conocían de herbolaria hayan sido consideradas brujas. Entonces, creo que vale la pena hacer esta distinción porque entre todos los procesos, al menos los que yo he leído que se siguieron a quienes se llamen brujas, en algún momento se encuentran prácticas que dicen que eran disidentes de la religión común, o bien prácticas que realmente rayaban en lo extravagante, por no decir abyecto. Por otro lado, también hay que recordar, porque pareciera ser ahorita que la brujería es una especie de coto de las mujeres, y no. También se siguieron procesos inquisitoriales contra brujos, y los brujos también eran conocedores de saberes ancestrales y de, obviamente, medicina herbolaria. Y también hubo magas, no solamente magos, sino magas. Porque hay que recordar, por ejemplo, que esta hechicera que es contraparte de Merlín era en realidad una maga. Entonces, todos estos matices creo que son importantes para no quedarnos con una visión respecto a que la brujería solo corresponde a las mujeres, también hay hombres, que la bruja no es sinónimo de conocimiento herbolario, son cosas completamente diferentes, y sobre todo lo que me parece mucho más fundamental, lo que me parece fundamental es este juicio, ¿no? Ninguna sociedad del pasado, por lo que haya hecho, está mal. Así es. Es lo que yo les había comentado muchas veces, ¿no? Que les digo a mis alumnos, nunca hay que juzgar el pasado con los ojos del presente. Así es. No se puede hacer. Bueno, pues Muy bien. muchísimas gracias a todos por estar. Me dio mucho gusto. A ver, papá. Ay, es que mi papá. Tienes apagado el micro. Ya, ¿Ya está? ya. Ya se te apagó otra vez. ¿Ya? Ya. Papá, se te volvió a apagar. No. Ando tristón. Está apagado. Curioso. Ahí, ¿Ya? ahí. Bueno, más que nada, pues felicidades, Gaby, por el tema muy interesante. La verdad que todo esto, pues lo conocemos a través de
de nuestras familias, de nuestras mamás, nuestras abuelitas sobre todo. Y realmente, pues dentro de los que estamos ahorita escuchando esta ponencia, pues en alguna vez nos tocó participar o ser clientes de estas personas. A mí en particular me tocó pues 2 o 3 veces, ¿no? Ser parte de estos eventos, aunque yo en lo personal, pues por la preparación, lo que comentaba hace un momento Max también, ¿no? Que realmente de acuerdo a la preparación que uno ya tiene, pues no creen eso, ¿verdad? Definitivamente. Pero a veces uno es el que no cree, pero normalmente la gente que lo ve a uno después de pasar ciertos eventos, se le refleja en la cara, se le refleja en las acciones, y eso en un momento determinado te mandan señales de que tú no estás bien, tú necesitas esto, tú necesitas aquello. Como anécdota personal, les puedo decir que en una ocasión a mí me asaltaron, me asaltaron, me quitaron el auto, me fueron a tirar allá por Whisky Luca, en una barranca. Llegué a la empresa y finalmente a los 2 días la gente me veía mal, aunque yo me sentía yo bien, ¿verdad? Me sentía yo bien sin ningún problema. Y hubo por ahí un amigo que me decía que necesitaba yo una limpia. Dije, una limpia tan mal, yo no necesito limpias, no creía yo en eso. Y varias veces me estuvieron insistiendo, no una, sino varias personas, y finalmente dije, bueno, vamos a las limpias. Total que me hicieron comprar, ¿qué? Unas 4 veladoras. Blanca. Me llevaron con una persona, era una mujer la que en un momento me hizo esta limpia en un cuarto, y había varias imágenes, y agarró varias plantas, varias hierbas, y me empezó una limpia completamente, pasándome las veladoras también por todo el cuerpo. Y pues en mi interior, créanme que yo no sentía yo nada, sino simplemente a mí me daba como risa, ¿no? Internamente por lo que estaba sucediendo. Pero fueron 3 sesiones las que tuve que ir, porque aparte de esas 3 sesiones tenía yo que prender la veladora para que en un momento se no se fuera consumiendo todo lo que había arrojado, según ellos, ¿no? Y finalmente, de todo esto, pasaron 2, 3 días y la gente me empezó a ver diferente. Me sentí yo también muy diferente también, pero les repito, uno empieza a creer en esto, empieza a involucrarse cuando ves el beneficio en carne propia. Yo en lo personal, en sí, en el tema de curanderas, brujerías y todo eso, principalmente mis respetos para todas las mujeres. Todas las mujeres en un momento determinado para mí son personas como mujeres muy sensibles a todo lo que nosotros sentimos, que se los transmitimos, y muy sensibles también para curar, para sanar, en todos los aspectos. Y la verdad que sí es algo muy, muy interesante. Hace rato comentaban también que esto se ha ido perdiendo, pero a la vez también por medio de las redes sociales, si ustedes observan también, se han estado haciendo unas, vamos a llamar de recetas o brebajes, que hagan esto porque se le va a quitar, haga aquello porque se le va a quitar aquello. Pero finalmente todo viene siendo a través de las plantas, a través de la herbolaria, que mis respetos, porque realmente, pues ahí vienen todos los medicamentos, como decía hace rato la persona que habló. Pero la verdad, mis respetos para las mujeres que son muy sensibles en ese aspecto. Por eso es que la mayoría de todos sabemos, siempre enfocamos a la mujer como la bruja buena, la bruja mala, pero finalmente la mujer es la más sensible. Ok, hay hombres también, pero finalmente si ustedes observan a través de la vida, pues la mayoría nos inclinamos por una mujer para que nos sane. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias, papá. Bueno, vamos a despedirnos ahorita. Ahorita
comentas, Francisco, permítame tantito. Nos despedimos y espero que se encuentren muy bien después. Nos estamos viendo. Voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos también yo. Gracias, gracias.